Estamos en Sanlúcar de Barrameda, una de las ciudades más antiguas de España, unida a descubridores, Colón, Magallanes y muchos otros. Juan Antonio García es el hombre que se las sabe todas aquí. ¿Qué representa en el mundo del turismo Sanlúcar? Vamos a ver, Sanlúcar ahora mismo es un referente a nivel gastronómico, por ejemplo, los langostinos de Sanlúcar. Vamos a tener la suerte de comer mañana en Casa Bigote, el restaurante más emblemático de ahí de Bajo de Guía. Sanlúcar es un referente porque es la entrada y la salida del Guadalquivir. Si Sevilla es rica es gracias a que los barcos podían pasar por Sanlúcar. También tenemos ese parque natural y parque nacional de Doñana ahí enfrente, reserva de la biosfera. Esto y mucho más aquí en Sanlúcar. La bebida emblemática de Barbadillo, ¿cuál es? La manzanilla. Manzanilla de Sanlúcar. Un poquito de historia. Sí. La manzanilla es un vino que se cría aquí en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a ver lo que necesita, el enclave que necesita. Vamos a entrar en la catedral para conocer el microclima y qué es eso del velo de flor tan misterioso. Producimos otro tipo de vino, emblemático, el Castillo de San Diego, Barbadillo, pero quizás la manzanilla, por donde estamos, es el vino por autonomacia. La manzanilla es un vino sanluqueño que existe desde hace bastantes años. Se dice que su consumo empieza en la segunda mitad de 1800 a popularizarse en la provincia de Cádiz, pero es un vino que ya existía. Y aquí en Barbadillo pues siempre elaborábamos manzanilla de Sanlúcar. Aunque haya sido una denominación relativamente reciente, es el vino sanluqueño. Y bueno, afortunadamente ya es muy conocido. En Sanlúcar de Barrameda, en las bodegas Barbadillo. Gracias. De la firma del rey Felipe VI. Actualmente el Ayuntamiento de Sanlúcar, ¿vale? Esta era la residencia de verano de los duques de Montpensier. Impresionante. Al lado está la iglesia de Nuestra Señora de Lao, que la hemos visto al pasar. Mercado de Abastos de Sanlúcar de Barrameda. ¿Dónde tiene la música? La cultural, la histórica, la tradición que hay detrás, es una seña de identidad de Sanlúcar de Barrameda. Y gracias a la colaboración de instituciones públicas como Diputación y el Ayuntamiento, además hemos recuperado un edificio como son las Covachas, tan emblemático, un edificio que está declarado Monumento Histórico Artístico desde el año 78 y que es del siglo XV. Lo manda a construir el segundo duque de Medina Sidonia. Es una excavación dentro del barranco natural que divide en Sanlúcar en barrio alto y barrio bajo. Pero sí que es cierto que en esa época toma muchísimo protagonismo el arrabal de la Ribera, la zona de la Ribera, porque Sanlúcar se va a convertir en el puerto de mar del puerto de Indias de Sevilla. Aquí van a cargar y descargar muchos de esos barcos que venían de las Indias, ¿no? del Nuevo Mundo, y van a convertir a Sanlúcar en un punto comercial bastante importante. ¿Quiénes eran los cargueros? Pues los cargueros eran venidos de toda Europa. O sea, aparte de que aquí va a ser ese punto de salida de grandes exploradores como Magallanes y Elcano, los comerciantes van a venir de toda Europa. Se van a establecer aquí bretones, de flamencos, italianos, ingleses, escoceses, y todos van a venir por motivos comerciales. Ellos llegaban aquí, a esta zona precisamente, que va a funcionar como zona de mercado durante mucho tiempo, y van a vender su producto autóctono. Por ejemplo, los bretones traían metales y tejidos que vendían aquí, y después compraban pues, el producto americano, ¿no? con el dinero que ganaban. Y eso se daba precisamente en este espacio donde nos encontramos ahora mismo. No, le decimos nosotros el vino de la alegría también, ¿no? Se ve bien ahora mismo. Tomando aquí un Barbadillo. 1821 fundaron las bodegas Barbadillo. Correcto. Vivían en México y vinieron acá estos españoles a darle a este negocio. Muy bien, bueno. Como ganan esta gente, ecológicas cultivadas. ¿Qué estaba bebiendo? Bizcocho de naranjón. Con Javier Fernández, Correcto. aquí en el restaurante El Espejo en Sanlúcar de Barrameda. Tú nos has traído unos platos espectaculares. Yo quiero que le cuentes a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, ¿qué nos has servido?
Bueno, ellos han tomado el menú degustación del restaurante, que consta del primer aperitivo, que es un salmorejo de remolacha con una semimojama de bonito. Después han tomado un sam, que es nuestra versión de la tortilla de camarón, con piriñaca y chili crab. Después han tomado el guisante Costa de Navazo de Rafael Monge, con jugo de vaina emulsionado con foie. Después han tomado un arroz, que es nuestra versión del risotto, lleva queso payollo, manteca colorada a fondo de chocos y puntillita frita por encima. Y han terminado el salado con el lingote de cochinillo, con la crema de manzana asada, al brandy y su propio jugo. Después han tenido de prepostre bizcocho de naranja, un motizán, vino de vermú de Jerez, con sopa de chocolate blanco al palo cortado, y han terminado con nuestro culán de chocolate al oloroso, con tofe de Pedro Jiménez y helado de panacota. Y eso ha sido todo. El chef José Luis. El chef José Luis, mi hermano en este caso, bueno, ha elaborado este menú para vosotros, maridados con vinos de Jerez. ¿Cómo han logrado ustedes llegar a esta forma de preparar la gastronomía de Sanlúcar de una forma tan exquisita? Bueno, esto, al igual que la circunnavegación, es un viaje de ida y vuelta por el mundo. Hemos viajado, hemos conocido mundos y bueno, y hemos intentado exportar eso a Sanlúcar, donde hay un producto de primera categoría que nosotros creemos que la explotación puede ser esta. ¿Cómo es Sanlúcar? Sanlúcar es un pueblo que es la desembocadura de un río, es un pueblo único, cargado de historia, circunnavegación, gastronomía y, bajo mi punto de vista, un punto estratégico en el mapa para comer, beber y disfrutar de la ciudad. Oye, José Luis, ¿qué aprendiste como chef? Cuando tú empezaste a hacer cursos como chef, ¿qué sabías hacer y qué aprendiste? Yo empecé, no tiene nada que ver en mi profesión primera con la que hacemos ahora. Yo estudié ingeniería y iba para ingeniero. Entonces, en mitad de la carrera me fui a trabajar al restaurante de unos amigos y empecé fregando. Ahí, pues me gustaba mucho la cocina y ahí comencé fregando. Los cocineros me conocían y de vez en cuando me veían en los fogones, con lo cual cuando entré en la escuela ya sabía algo. Y sobre todo se aprende viajando. Viajando vas cogiendo cosas de un sitio, vas cogiendo cosas de otro. El de Francia, por ejemplo, el amor por las verduras, el trato de las verduras. Si veis el menú de hoy, tiene muchísimas verduras, porque aparte de todo esto, tenemos un agricultor local que se llama Rafa Monge, con el que trabajamos prácticamente desde el principio del proyecto, y nos trae verduras de Navazo. Supongo que de por aquí salió Colón y Magallanes. Hombre, claro, esta gente, mira, aquí tenemos el delta del Guadalquivir, muy arenoso, que por eso también se llama Sanlúcar de Barrameda, porque Barrameda era que la barra de tierra se movía por debajo, ¿no? De hecho, fíjate lo que estoy leyendo aquí, qué curioso. Hermandad del Rocío de Chipiona. Chipiona es el pueblo que está a continuación de Sanlúcar. Y Chipiona es donde tenemos uno de los faros más importantes de España, que es el faro que le da, un faro que está bastante lejos, súper alto. Es el faro que le da la entrada a todos los barcos que van a entrar a Guadalquivir, avisándoles de dónde está la línea recta que tienen que marcar por los metros de profundidad de agua. Entonces, claro, cuando hablamos de Magallanes, hablamos de Juan Sebastián Elcano, porque Magallanes y Elcano empezaron juntos la circunnavegación, pero el que la terminó de verdad fue Elcano, que fue el que volvió, ¿no? Magallanes se lo comieron en Magallanes en Filipinas se quedó allí tieso, ¿sí? Se lo comerían los pescaditos. Pero claro, la importancia de este río, la importancia de esta ubicación. Y además, fíjate lo que pasa, que estamos aquí justo en la entrada debajo de Guía, en este entorno tan privilegiado a nivel gastronómico que todo el mundo conoce, que además tiene el nexo de unión con Nuestra Señora del Rocío. Nuestra Señora del Rocío y Sanlúcar pues tienen una unión total, porque fijaros aquí, mira, ahí tenemos el cruce del río Guadalquivir para todas las hermandades que van de toda esta parte de la provincia de Cádiz a hacer el Camino del Rocío, a pasar noches en medio del parque, con esos coches de caballo, con esos 4x4, los bueyes, los sin pecados de cada hermandad, que van a participar en esa tradición religiosa cristiana tan ancestral también aquí en este entorno, ¿no? Que es ir hasta al monte para visitar a Nuestra Señora del Rocío. Imagínate que el domingo importante del Rocío suele albergar 1 millón de personas.
Enorme. de todas partes, incluso de Miami. Fantástico. En 1519 salió de esta casa hacia el puerto para darle la vuelta al mundo Magallanes con Elcano. Y 3 años después, en 1522, regresó Elcano porque Magallanes murió en Filipinas. Desde Sanlúcar de Barrameda. A mis espaldas el río Guadalquivir, estamos aquí en el sur de España, en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, desde donde partió Colón y Magallanes a darle la primera vuelta al mundo. Nosotros vamos a hacer un recorrido por este río, el río Guadalquivir, y visitar el Parque Natural de Doña Ana. ¿Ustedes? De Alicante. Alicante, ¿ustedes? Alicante también, ¿no? Alicante, ¿de dónde? Alicante. ¿Hacia dónde vamos ahora? Ahora vamos a subir 6 kilómetros arriba. ¿De dónde vienen ustedes? De Canarias. De Sevilla. ¿Tú? De Gran Canaria. Gran Canaria. ¿Y tú? Miami, mi loquito. ¿De dónde vienen ustedes? De Barcelona. Barcelona. ¿De dónde vienen? De Ciudad Real. ¿De dónde vienen? De Peñas. From Germany. Germany. Nerja. Pasajeros del Guadalquivir. Estado de Mendoza. Media hora después de haber salido de Sanlúcar de Barrameda, navegando aquí por el Guadalquivir, nos alistamos para desembarcar en el Parque Doña Ana, el más grande del sur de Europa. Bueno, pues aquí iniciamos la excursión a Doñana. Estamos en la provincia de Huelva, concretamente en el término municipal de Almonte. Almonte se encuentra a 50 kilómetros de aquí. Vamos a explicar un poquito acerca de historia, cultura, algo de animales. Doñana tiene muchísimo recorrido, muchísimo que contar. Yo voy a intentar hacerles un poco de resumen. Si hay alguien que tiene alguna duda, alguna curiosidad, pues sin problema se pregunta y charlamos de lo que quieran. Y vamos a iniciar un sendero de 1 kilómetro aproximadamente de ida y 1 kilómetro de vuelta. Durante más de 6 siglos, Doñana perteneció a una única familia, que es la familia de Medina Sidonia. Ellos eran los señores de Sanlúcar y ellos recibieron estas tierras de manos de su primo, el rey Sancho IV, como agradecimiento por haber ganado las batallas de Tarifa en nombre de la corona española. Ellos convirtieron este lugar en un coto de caza. Esto llegó a ser el mayor coto de caza que existía en Europa. Aquí venían a cazar pues todas las coronas europeas, corona española, invitados reales, hasta el año 1912, en el que el séptimo duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, empieza a tener problemas económicos, problemas financieros y se ve obligado a poner a la venta parte de sus propiedades. Una de las propiedades que pone a la venta es esta, es Doñana, y se la vende a un importante bodeguero de origen irlandés llamado William Garvey. No sé si a la mayoría les sonará de las bodegas Garvey de Jerez de la Frontera. Pues este señor compra Doñana y lo divide en parcelas. Y estas parcelas, a su vez, las vende, las alquila, las deja en herencia a distintos propietarios. Entonces es ahí cuando empieza realmente la actividad económica aquí, en el año 1913. Ya lo que es los recursos naturales están, lo único que necesitan es la mano de obra. ¿De dónde viene esa mano de obra? Pues esa mano de obra viene de Sanlúcar de Barrameda, aunque estemos ahora mismo en Huelva. El punto más cercano es Sanlúcar de Barrameda, que es todo aquello que ven ahí. Son 5 minutos de navegación, así que familias completas se instalan aquí en Doñana, buscando nuevas oportunidades de trabajo, y a cambio de una pequeña renta a los terratenientes, pues ellos les permiten construir estas chozas y estos poblados que ahora vamos a visitar. En este punto nos encontramos en el kilómetro 6 de la desembocadura del río Guadalquivir. Moguer está a 150 kilómetros de aquí. Empieza en Moguer, pasa por debajo de donde nosotros estamos, pasa por debajo del río y llega hasta casi Trebujena. Es un agua muy densa, es un agua muy metálica, sabe mucho a hierro, pero es perfectamente potable y consumible tanto por las personas como por los animalitos que vivían aquí. Lola, ¿qué especie encontramos aquí? Aquí podríamos ver en Doñana ciervos, gamos, jabalíes,
zorros, meloncillos, tejones, distintos tipos de aves. ¿Ese tipo de pinos qué nombre llevan? Pino piñonero. Hemos hecho un sendero, un recorrido en el que hemos intentado ver animales, hemos visto distintos tipos de flora, hemos visto palmito, pino piñonero, sabina, enebro, romero y demás. ¿Y estas son El poblado de La Plancha, las chozas del poblado. ¿Quiénes vivían aquí? Los antiguos pobladores eran personas que trabajaban para los terratenientes de aquí de Doñana. Que ya no están, ¿desde hace cuánto? Desde el año 69, la última familia salió en el año 84 de aquí. Cumpliendo el recorrido en el Parque Natural Doñana, a mis espaldas el río Guadalquivir. Después de visitar el poblado de La Plancha, aquí en el Parque Natural de Doñana, vamos hacia las marismas, sobre el Guadalquivir. De millones de aves africanas y europeas femeninas, donde los encharcamientos se alargan. Terminamos el recorrido por el Guadalquivir y la visita al Parque Doñana. En tierra aquí en Sanlúcar de Barrameda, en el puerto del Guadalquivir, después de haber hecho el recorrido en las Cristóbal, este barco que nos llevó hasta el Parque Doñana. Venga, por usted. Los amigos españoles aquí en el puerto de Sanlúcar. Almonteño. Almonteño. Almonte, enfrente, lo que hay enfrente, Almonte. Aquello es el término municipal de Almonte. La segunda romería más grande del mundo detrás de la de México. Qué bueno. En Colombia celebramos la Virgen de Chiquinquirá y en Venezuela, la tierra de mi mujer, le llaman también de Chiquinquirá en Maracaibo. ¿Tú eres de Colombia? Sí, en Cartagena de Indias. Brindemos por las arepas con huevos pericos. ¡Ole! Qué bueno. ¡Viva Colombia! Oye, qué maravilla. Sácale una foteta que esta no nos la han puesto ahí. A ver. Sácale. Lo pasa para Pablo Escobar. Me leí, ¿no? Qué bueno. Un mensaje para los iberoamericanos de la Florida, en Miami, a ver. Todos somos latinoamericanos y nos debemos de querer. Yo soy Enrique Córdoba de Córdoba. ¿Tu nombre es? Rafael. García Huelva, el bombero. ¿Y tú? Hay un refrán. Arturo Espina Martínez. Es el que paga los fuegos ahí en el hotel. Ya digo. Paco Escobar León. ¿De dónde? De Córdoba. ¿Y tú? Yo, José Vargas Heredia, de Madrid. Oye, tiene nombre de artista. ¡Bravo, bravo! Capilla del Carmen. Restaurantes aquí en el puerto. Muchas cosas, muchos proyectos diferentes. El cerdo se llama carrillera o carrillera. ¿Qué vinito vamos a tomar, amigo? Es un barba azul. Perdón, barba azul. Baronés, blanco baronés. Blanco baronés. En Sanlúcar de Barrameda, en el restaurante insignia de este puerto, con Fernando Hermoso. Restaurante Casa Bigote, pues ese nombre viene del fundador de esta casa, que fue mi abuelo Fernando también. ¿De aquí? De aquí de Sanlúcar, nacido además aquí en este mismo edificio. Y mi abuelo, cuando era muy joven, con 16, 17 años, empezó a salirle bigote, como a todos nos pasa, y desde ese primer momento él se dejó un bigote muy característico de la época. Entonces los amigos, para mofarse un poco de él, el mote era el del bigote, se le quedó el apodo de Fernando Bigote, y eso lo tuvo siempre, excepto el tiempo de hacer el servicio militar. El resto de su vida siempre llevó ese mismo bigote. Fernando Bigote, Fernando de Magallanes, que dio la vuelta al mundo saliendo desde aquí, ¿no? Efectivamente, así dice la historia y así parece que fue, y estamos conmemorando ahora, en este año, los 500 años de la primera vuelta al mundo. Salió el 20 de septiembre de 1519, volvió el 9 de septiembre de 1522. Salieron
200 y pico y volvieron 18 en la Victoria. En la Victoria, efectivamente, en la nao Victoria. Y aquí llegaron trayendo ese hito tan importante que fue de dar la vuelta al mundo. El negocio lo empezó mi abuelo en el año 50-51 como una pequeña taberna de despacho de vino, despacho de manzanilla. Mi padre con 14 y 15 años empezó a ayudar a mi abuelo en sus funciones de tabernero, y cuando los barcos dejaron de vender, de subastar aquí en el barrio de Bajo de Guía y se fueron al puerto oficial de Bonanza en el año 69, mi abuelo se marcha para allá con los barcos a hacer lo mismo que hacía aquí. Bonanza está aquí a 3 kilómetros por la playa y es el puerto pesquero oficial. Claro, cuando mi abuelo se marcha para allá a seguir haciendo de tabernero, monta una pequeña tabernita y mi padre con 20 años se queda con la taberna de mi abuelo y empieza a poner los primeros platos de cocina, los primeros guisos marineros y los primeros platos de pescado. Mi padre es muy inteligente, mi padre sabe que hay dos productos que son emblemáticos y exclusivos de Sanlúcar. Uno es los langostinos. El langostino de Sanlúcar es un producto exclusivo, autóctono de Sanlúcar, y lo acompaña un vino que le pasa exactamente lo mismo, que es la manzanilla. La manzanilla es un jerez que lo mismo aquí a poquitos kilómetros, a 20 kilómetros, se hace el mismo vino, que es el fino, pero aquí en Sanlúcar tiene una pequeña diferenciación por el clima, porque tenemos Doñana enfrente, por el microclima tan especial que tenemos aquí. Al fondo, ¿no? Efectivamente, todo aquello es el Parque Nacional de Doñana, y la influencia que tenemos aquí por el Atlántico, por el poniente, crea un vino muy especial que es la manzanilla. La manzanilla y los langostinos conforman un matrimonio que solamente se puede dar aquí. Fernando el Hermoso, desde el restaurante Casa Bigote, aquí en Sanlúcar de Barrameda. Juan Antonio, entonces estamos en Sanlúcar. Claro, mira, fíjate, estamos en la desembocadura del Guadalquivir, mira, píllala un poquito ahí, con la marea alta, fíjate qué maravilla. Ese parque de Doñana siendo testigo de más de 500 años de historia, donde don Cristóbal Colón, donde don Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y tantos otros se empecinan con salir desde aquí para ir a América, ¿vale? Y después vuelven, llegan esos barcos aquí, y tanto el parque de Doñana allí enfrente como nosotros que estamos comiendo aquí en Casa Bigote somos testigos de más de 500 años de historia de entrada de barcos hacia Sevilla, trayendo riquezas, oro, plata, chocolate, tabaco, cacao, especias. ¿No es una maravilla estar en este sitio? De aquí a Sevilla, ¿tenemos cuánto? De aquí a Sevilla el Guadalquivir es 100 kilómetros navegables, pero claro, navegables teniendo en cuenta que durante muchos kilómetros tenemos el Atlántico, es decir, ahora tenemos la marea alta y tenemos esta profundidad de agua y esta anchura, pero cuando tenemos la marea vacía, la marea baja, el río es menos de la mitad de lo que vemos ahora. Entonces la navegabilidad de los barcos y más barcos de vela depende mucho de los vientos, o sea que tiene un trabajo llegar hasta Sevilla, se tarda más de un día en llegar a Sevilla perfectamente, ¿no? Y hoy estamos nosotros aquí degustando y disfrutando de estos langostinos que nos hemos comido, de estos salmonetes, de estas gambas y de estos placeres, estos manjares que tenemos aquí en esta costa gaditana fronteriza con la costa sevillana ya, ¿no? Empieza Sevilla-Huelva, es un poco lo que abarca el parque de Doñana con las 52.000 hectáreas que tiene. Pero es un sitio cargado de historia. Indudablemente estamos en un vórtice de los últimos 500 y pico de años de nuestra historia y de la historia de América. O sea, nosotros cuando decimos nuestra historia estamos aquí, estamos en Europa, estamos en España, pero es que ahora tú estás ahí, que eres colombiano, que eres de Miami, que eres americano, en mayúsculas, ¿no? Entonces, estamos hablando de nuestro nexo de unión, Enrique, estamos hablando de algo que lo tenemos aquí en la vena, nos corre, porque al final siempre hemos tenido aquí una zona rica de personas que han querido descubrir el mundo, han querido circunvalar el mundo, como en el caso de Fernando Magallanes, o Elcano, o incluso Cristóbal Colón, que también quería ir para allá y al final se fue para allá. Al final todos querían seguir demostrando que la Tierra era redonda, y es redonda, no era plana, ¿no? Pero fíjate qué magnífica entrada, qué magnífica bocana delta del río Guadalquivir.